Bueno, seguimos con la lección sobre la providencia de Dios. En la última lección eh, vimos la providencia de Dios en la creación y en esta lección queremos hablar de la providencia de Dios en la salvación y en otras maneras también. Así que en la salvación vemos la providencia de Dios en lo que sería la predestinación o también podemos decir la elección. Bueno, debemos aclarar que la providencia, digamos, y la predestinación no son lo mismo. La providencia es el gobierno general de Dios sobre el mundo, pero la predestinación es donde vemos a Dios gobernar la salvación. Dios hace todas las cosas según su voluntad, Él guía todas las cosas y esto incluye la salvación. Y eso es lo que queremos decir con la predestinación. Y hermanos, esto puede ser una de las doctrinas más difíciles de entender completamente en toda la Biblia. Y la elección o la predestinación es eso, que Dios, antes de la creación, escogió a algunas personas para ser salvas, no por algún mérito previsto en ellos, sino solo por su buen placer soberano. Y esta no es una creencia hecha por el hombre, sino que es una enseñanza claramente en las Escrituras, es una doctrina que los cristianos durante miles de años han creído. Entonces queremos ver esta enseñanza y esta doctrina en la Biblia. Y vamos a comenzar en Hechos capítulo 13, versículos 44 a 48. Y eso es lo que leemos. El siguiente día de reposo, casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron: era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primeramente a ustedes. Pero ya que la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, así que ahora nos volvemos a los gentiles. Porque así nos lo ha mandado el Señor. Te ha puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Y escuchen ahora, oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron este día cuantos estaban ordenados a vida eterna. Esto es versículo 48. Creyeron en este momento, después de escuchar la predicación de Pablo y Bernabé, creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. La pregunta es, ¿quién los ordenó a la vida eterna? Y la respuesta obvia es Dios. Vemos la providencia de Dios en la salvación. Él ordenó estos a la vida eterna. También Efesios 1, este es un gran capítulo de la Biblia, pero vamos a leer solamente 3 a 6, los versículos 3 a 6. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo cuando antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Entonces dice que Dios nos escogió ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Y dice también que en amor nos predestinó para adopción. Y Él hizo esto no por alguna bondad en nosotros, algo bueno en nosotros, sino de acuerdo a su propia
gloria, sus propios propósitos. En 2 Timoteo 1, versículo 9, dice, Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Entonces, esta elección, esta predestinación ocurrió incluso antes de que el mundo comenzara. Bueno, entonces Dios, antes de la fundación del mundo, escogió a algunas personas para ser salvas, no por algún mérito previsto en ellos, sino para sus propios propósitos, ¿no? Ahora queremos hablar de lo que esto significa y luego vamos a hablar de lo que esto no significa, esta doctrina de la predestinación o la elección. Primero, lo que esta doctrina significa. En la Biblia, la doctrina de la elección pretende ser un consuelo para los cristianos. Así es a menudo como lo toman los escritores del Nuevo Testamento, ¿no? En Romanos 8, versículo 28, un versículo muy conocido, dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Entonces, si hemos sido llamados conforme a su propósito, podemos ser animados que Dios está obrando todas las cosas en nuestras vidas para el bien. Seguimos leyendo en este mismo capítulo de Romanos 8, versículo 29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que Él predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, estos versículos son muy alentadores, ¿no? A los que Dios eligió y predestinó, los hará conforme a su Hijo. A Él ha justificado los creyentes y un día los glorificará. Es decir, un día dará cuerpos perfectos y glorificados a aquellos que creen en Cristo, a aquellos que Dios ha elegido para la salvación antes de la fundación del mundo. ¿Y cuál debería ser nuestra respuesta a esta verdad, no? Bueno, en Efesios 1, versículo 12, leemos eso. A fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Después de hablar de Dios y sus planes antes de la fundación del mundo, dice que su propósito en hacer eso fue ¿qué? Que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Dios eligió a algunos para la salvación, para alabanza de su gloria, para la adoración. Cuando adoramos a Dios para la salvación, no nos deja lugar para alabar nosotros mismos para nuestra salvación, ¿no? Porque sabemos luego en Efesios, dice que porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por supuesto no es de nosotros, porque Dios, sin ver ninguna cosa buena en nosotros, nos predestinó antes de la fundación del mundo. Entonces no podemos jactarnos, porque Dios nos escogió y nos salvó. Y toda la gloria va a Él en la salvación. Pero quizás surge la pregunta, ¿significa esto que la obra de evangelismo, es decir, compartir el evangelio con otros, es innecesario? Si Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para la salvación, ¿es necesario evangelizar? Si Dios es el que elige y que salva,
¿qué importa si o no vamos compartiendo el Evangelio? Bueno, la respuesta corta es, por supuesto, debemos evangelizar, ¿no? Dios elige a las personas para la salvación, pero lo lleva a cabo a través de los hermanos, los humanos, compartiendo el Evangelio. Es decir, que Él usa a personas como tú y como yo para llamar a los elegidos a la salvación. Dice en 2 Timoteo 2:10, por tanto, todo lo soporto, dice Pablo, por amor a los escogidos, ¿no? Los escogidos de Dios, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. ¿No? La verdad de que Dios escoge salvar a algunos fue un estímulo para Pablo mientras anduvo compartiendo el Evangelio, ¿no? Yo soporto todo porque yo sé que tengo que compartir el Evangelio para que respondan en arrepentimiento y fe, ¿no? Pablo, como nosotros, sabía que debido a que Dios eligió, habría algún éxito en el evangelismo, porque sabía que algunos de los que con quien compartía el evangelio creería en el evangelio y sería salvo. Era una garantía. Entonces, hermanos, la doctrina de la predestinación o la elección nos da fortaleza en nuestro evangelismo, porque Dios eligió a algunos para la salvación. Entonces, cuando compartimos el evangelio, van a responder. No porque usamos palabras lindas o suaves o lo que sea, pero porque Dios salva. Y Dios eligió antes de la fundación salvar a algunos. Entonces no debería sacar nuestro deseo de evangelizar al revés, no debería impulsarnos a evangelizar. Bueno, entonces esto es lo que significa. Lo que esto no significa, es decir, lo que no significa la doctrina de la predestinación. Al afirmar la verdad de la doctrina de la elección, no se quiere decir que nuestras elecciones no importen o que nuestras acciones no tienen consecuencias. Tampoco significa que adoremos a un Dios impersonal o inflexible. La elección de Dios de los pecadores para la salvación se hace desde un profundo amor y un amor personal. De nuevo en Efesios capítulo 1, muy importante en esta discusión, ¿no? Dice que Él nos predestinó en amor. No fue algo impersonal, pero desde amor. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. También en Juan 3, versículo 16, ¿no? Otro versículo bien conocido. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo muestra este amor que Dios tiene? Que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es su amor que lo lleva a predestinar y enviar su Hijo unigénito para morir en la cruz en nuestro lugar, ¿no? Además, la Biblia describe a los seres humanos como criaturas personales que hacen decisiones por nuestra cuenta para aceptar o rechazar el Evangelio de Cristo, ¿no? Jesús en su ministerio acá en la tierra dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y los haré descansar. Esta es una invitación sincera, una invitación real. Pueden elegir o no, ¿no? Y estas decisiones tienen consecuencias. Dice Juan 3, versículo 18, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces sí,
podemos tomar decisiones y son reales. Las elecciones que tenemos son reales y tienen consecuencias. Si entendemos bien la elección, no significa que no tengamos elecciones o que no tomamos decisiones. Al mismo tiempo, no significa que la decisión de Dios se basó en nuestras decisiones. Dios elige antes de la fundación del mundo y eso no se basa en alguna fe o decisión o una obra buena que Él vi en nosotros, previo en nosotros. Cuando antes de la fundación del mundo Dios nos escogió para la salvación, no miró hacia el futuro y vio, bueno, Jason en el año 1990 va a creer, va a tener fe, así que, bueno, voy a elegirlo. No fue así. La Biblia nunca habla de que la fe sea la razón por la que Dios elige a alguien a la salvación, ¿no? De nuevo, ¿qué dice Efesios capítulo 1? Dios eligió, predestinó a algunos, ¿por qué? Según el propósito de su voluntad. Y en un sentido es un misterio. No sabemos los propósitos de Dios, pero sí sabemos que en amor nos predestinó y también sabemos que tenemos que compartir el Evangelio porque nosotros no sabemos quiénes son y no quiénes son los elegidos de Dios. Nuestra responsabilidad, según las Escrituras, es compartir el Evangelio con amor y compasión. Cuando hablamos de esta doctrina, puede surgir la pregunta, ¿es Dios realmente justo? Porque cuando hablamos de este tema, algunos la verán y dirán, eso no es justo. Dios no es justo porque elige a unos, pero no elige a otros. Pero hay que entender equidad, ¿no? Porque Dios sería justo y sería absolutamente justo si no salvara a ninguna persona, ¿no? ¿Por qué? Porque Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Entonces, nadie merece la salvación. Todos merecemos el castigo eterno. Entonces, si Dios decide salvar a alguien, está siendo misericordioso. Si Dios salva solo a 5 personas en toda la tierra, esto sería justo y misericordioso y clemente. Si Dios salva solo a 100 personas en toda la tierra, eso sería justo y misericordioso. Pero la Biblia nos dice que ha escogido salvar a una gran multitud que nadie podía contar, según Apocalipsis 7. Una gran multitud. Entonces, eso es gracia y misericordia que está más allá de nuestro entendimiento. Más en Romanos 9, es un pasaje importante en este tema y obviamente, hermanos, en estos pocos minutos que tenemos no podemos profundizarnos mucho en este tema. Estamos tocando lo más obvio, pero es un tema que vemos mucho en la Biblia. Y Romanos 9 es un capítulo de la Biblia que habla de esto mucho y deberíamos leerlo en el contexto de todos Romanos, así que no estoy diciendo que deberían abrir sus Biblias y simplemente leer solamente este capítulo, leer todos los Romanos, pero este capítulo habla de este tema y habla y toca el tema si es justo o no. Y así dice Romanos 9, versículos 18 a 24, que dice: así que Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela? Porque me hiciste así.
¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y a hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria, es decir, nosotros a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Entonces acá, en este pasaje, Pablo responde a la pregunta de si Dios es justo o no en salvar a algunos y no a otros. Y la respuesta de Pablo es que Dios es Dios y no nosotros. ¿Quién somos nosotros para preguntar, dudar las acciones de Dios? No tenemos derecho a cuestionar su justicia o equidad. Debemos someternos a Dios y nuestra voluntad de hacer eso dice mucho de nuestros corazones. De nuevo, no digo que es una doctrina fácil de aceptar, pero es una doctrina claramente enseñada en las Escrituras. Así que tenemos que afirmarla y ver que es un gran consuelo para nosotros. Nos da la esperanza que nuestra salvación no viene de nosotros, viene de un Dios misericordioso. Quiero hablar brevemente de algo llamado gracia común y tiene que ver con la providencia de Dios. Gracia común. Y está en contraste con la gracia especial o la gracia salvadora. Pero la gracia común tiene que ver de nuevo, con la providencia de Dios, porque entendemos que la providencia de Dios no es solo para los creyentes, sino que también Dios gobierna las vidas de los incrédulos, ¿no? Entonces, ¿es que solo aquellos que son salvos por Dios para la salvación reciben bendición de Dios? Obvio que no. La Biblia enseña que cuando alguno de nosotros o un humano, una persona, peca, lo que merece es el castigo de Dios, Romanos 6:23, porque la paga del pago es muerte, ¿no? Es decir, todos los que pecan merecen la muerte, separación eterna de Dios. Pero también sabemos que el castigo merecido no se da inmediatamente. En cambio, todos los seres humanos, los creyentes y no creyentes, reciben bendiciones mientras permanezcan en la tierra. A veces es la bendición física, como vemos en Mateo capítulo 5, 45, que dice, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Entonces, todas las personas, creyentes y no creyentes, reciben bendición de la tierra. Pueden comer los vegetales que vienen de la tierra. A veces la bendición es intelectual. Ha habido grandes inventos o invenciones de incrédulos y no sabían que según Juan 1:9 que dice, existía la luz, Cristo, verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Entonces, estos hombres y mujeres en la historia que han creado cosas impresionantes, pero no eran creyentes, bueno, también Jesús alumbra a ellos, ¿no? Estaban siendo iluminados por Jesús, aunque no son creyentes. Esto es gracia común. También vemos la gracia común en el sentido del moral, ¿no? En que la gente no es tan mala como podría ser en el ámbito social, ¿no? Los gobiernos, las comunidades, las organizaciones a menudo promueven buenas cosas. A veces no, sabemos, ¿no? Pero cuando el gobierno o una organización que no es cristiana
hace algo bueno, es gracia común, ¿no? Y muestra que todo es bajo la providencia de Dios. Y de hecho, en Mateo 5, versículo 44, muy importante, porque acá Jesús nos llama a orar por nuestros enemigos. Dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. ¿Y a qué fin estamos orando, no? Estamos orando que Dios bendiga a sus vidas de alguna manera, que reciben una bendición de Dios aunque no son creyentes. Así que esto es la gracia común y nos salva, ¿no? La gracia común, pero a menudo retrasa la ira de Dios para que tengan una oportunidad de escuchar. La Biblia enseña que Dios es paciente. Y bueno, incluso esta gracia común es una gran muestra del carácter de Dios y es una muestra de la providencia de Dios, no solamente sobre los creyentes, pero sobre toda la creación, todas las cosas, todas las criaturas, como dice la confesión. Bueno, ahora pasamos a hablar sobre los ángeles y los demonios. ¿Y por qué estamos hablando de este tema acá? Bueno, en muchas teologías sistemáticas, es decir, en estos libros grandes que hablan de la teología sistemática, ¿no? Y en muchos de ellos, los ángeles y los demonios se tratan en la sección de la providencia de Dios, porque tiene que ver con cómo Dios gobierna el mundo. Entonces vamos a tratar este tema ahora. ¿Y qué son los ángeles? ¿Quién es Satanás? ¿Quiénes son los demonios? Bueno, debemos reconocer, hermanos, que hay un mundo espiritual a nuestro alrededor. Son ángeles, son demonios. Satanás, quien es un demonio, es la cabeza de los demonios. Bueno, queremos comenzar con los ángeles. Y son seres espirituales con juicio moral y alta inteligencia, pero sin cuerpos físicos, ¿no? Son un grupo de guerreros de Dios, a menudo llamados huestes, ¿no? Pienso en este himno que habla de esto. No han existido siempre. Dice en Nehemías capítulo 9, versículo 6, dice, solo tú eres el Señor. Tú hiciste los cielos de los cielos con todo su ejército. Los ángeles, ¿no? La tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos y el ejército de los cielos se postra ante ti. Entonces, no son eternos, son criaturas que Dios creó. Son espíritus, por lo que no tienen cuerpos y por lo tanto no pueden ser vistos a menos que Dios nos permite para algún propósito. Hay una historia en Números capítulo 22, hay otros más, ¿no? Donde vemos eso, pero dice en Números 22, versículo 31, entonces el Señor abrió los ojos de Balaam y él vio al ángel del Señor de pie en el camino, con la espada desenvainada en su mano, e inclinándose se postró rostro en tierra, ¿no? Entonces, Dios puede abrir nuestros ojos para ver un ángel. Y también pueden tomar forma corporal. Vemos esto en la resurrección de Jesús, en Mateo 28, versículo 5. Dice, hablando el ángel, dijo a las mujeres, ¿no? que vinieron para ver Jesús, ustedes no teman porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Fue una forma corporal que habló, ¿no? Pero normalmente son invisibles. Pero ¿qué hacen? ¿No? Nos guardan en todos nuestros caminos, según Salmo 91, versículo 11. Dice, pues Él dará
órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. También participen en la adoración de Dios con nosotros. En Hebreos 12:22 dice que ustedes en cambio se han acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miríadas de ángeles, ¿no? Entonces, participen en esta adoración celestial. Y sabemos que tienen juicio moral, es decir, pueden tomar decisiones morales porque algunos pecaron y fueron echados del cielo. Vemos esto en 2 Pedro 2, versículo 4. Porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, entonces pueden pecar, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para el juicio. También sabemos que tienen gran poder, llamados a veces poderosos. También en 2 Pedro, capítulo 2, versículo 11, dice, cuando los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Entonces, son mayores en fuerza y en potencia, son poderosos. Bueno, día a día debemos ser conscientes de la presencia de los ángeles porque se regocijan en la conversión de un pecador, según Lucas 15. Cuiden los creyentes, como vemos en este pasaje en Salmo 91. Protejan a los pequeños, dice Mateo 18. Están presentes en las iglesias. Esto vemos en Corintios y en Timoteo. Tienen un papel en el regreso de Cristo y de nuevo pueden unirse a nosotros en adoración a Dios. Entonces debemos ser conscientes de la presencia de los ángeles, pero no debemos adorar a los ángeles ni orar a ellos, porque no es algo que vemos en la Biblia, son seres creados como nosotros. Y vemos en Apocalipsis 19, versículo 10, Juan, escribiendo sobre su experiencia en esta visión del cielo, ¿no? Dice, entonces caí a sus pies para adorarlo, ¿no? A este ángel, y me dijo, no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Entonces, no me adores porque yo también soy una criatura creado por Dios. Bueno, ahora queremos mencionar algunas cosas sobre los demonios, que son ángeles malos que pecaron contra Dios. Y ahora obra continuamente el mal en este mundo. De nuevo vemos esto en 2 Pedro 2, versículo 4. Y no empezaron malos, ¿no? No es que Dios los creó como malos, porque cuando Dios creó todo, ¿qué dijo sobre su creación? Dijo, es bueno, ¿no? Así que no empezaron malos. Y no sabemos exactamente cuándo los ángeles pecaron y fueron echados, pero fue un tiempo entre la creación y el pecado de Adán y Eva en el jardín. Judas, versículo 6. Y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Entonces estos demonios, estos ángeles caídos, apoyan la obra de Satanás en este mundo. Vemos en Daniel que pueden tomar poder sobre una nación, pueden tomar poder sobre personas, pero no los creyentes, ¿no? Porque en los creyentes habita el Espíritu Santo. Por supuesto, los creyentes pueden pecar, pero no pueden, los demonios no pueden dominar los creyentes. En Romanos 6, versículo 14 leemos, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. No
no puede tener dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, obviamente pecamos, pero no podemos estar bajo el dominio de un demonio. Ciertamente somos tentados por Satanás y los demonios, pero tenemos el poder de decir no. En Santiago 4, versículo 7 dice, por tanto, sométanse a Dios, resisten pues al diablo y huirá de ustedes. Tenemos el poder de decir no, de resistir al diablo, ¿no? Sabemos que Satanás es la cabeza de los demonios. Es mencionado muchas veces por su nombre en 1 Crónicas 21, versículo 1. Satanás se levantó contra Israel y provocó a David a hacer un censo de Israel. También en Mateo 4, Lucas también tiene otros nombres en las escrituras. Vemos diablo, serpiente, Beelzebul, el gobernante de este mundo, el príncipe del potestad del aire, el maligno. Y todos estos nombres se refieren al Satanás, ¿no? Dice Juan 8, versículo 44, ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira. Habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Esto es quién es el Satanás. Interesantemente, en 2 Corintios capítulo 11, versículo 3, dice que es el originador del pecado. Dice, pero temo que así como la serpiente, de nuevo es otro nombre para Satanás, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Entonces, la serpiente, Satanás, engañó a Eva. Entonces, el pecado viene de él de alguna manera. Satanás y sus demonios harán todo lo posible para cegar a las personas y usen la tentación, la duda, mentira, asesinato, culpa, miedo, confusión, enfermedad, envidia, orgullo, calumnia. Son las herramientas que usan para impedir el avance del Evangelio en este mundo. Pero todavía, y esto es un gran todavía, el diablo y sus demonios no tienen un poder ilimitado. Su poder es limitado. No son omnipotentes. No trabajan, no obran afuera de la providencia y la soberanía de Dios. De nuevo, en Judas, versículo 6, y en Santiago 4, versículo 7, podemos resistir Satanás. No tienen un poder ilimitado. Ellos no conocen el futuro, solo Dios sabe el futuro. Y esto podemos ver en Daniel, una historia interesante, Daniel 2, versículos 27 a 28. Esto es la historia cuando el rey de Babilonia tiene este sueño y quiere que alguien le diga qué significa su sueño, ¿no? Y Daniel respondió ante el rey y dijo, en cuanto al misterio que el rey quiere saber, no hay sabios, encantadores, magos ni adivinos que puedan declararlo al rey. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios, y él ha dado a conocer al rey lo que sucederá al fin de los días. Entonces, los que usen Satanás o los demonios no pueden saber lo que significa el sueño o no saben lo que es el futuro, pero sí hay un Dios en el cielo que sí sabe, ¿no? Entonces no pueden ver el futuro, no tienen este poder.
no son omniscientes. Entonces, aunque los demonios pueden observar nuestro comportamiento y así hacer conclusiones sobre nuestros pensamientos, no pueden mirar en nuestras mentes y saber lo que estamos pensando. De nuevo, no son omniscientes, solamente Dios. Y esto es importante porque a veces afirmamos cosas o atribuamos cosas a los demonios que no debemos hacer, ¿no? Bueno, por un momento queremos hablar de la actividad demoníaca, ¿no? Y ellos, los demonios como los ángeles, actúan en este mundo y obran el mal. Entonces, ¿esto significa que debemos culpar de todo mal a los demonios? Bueno, la gran parte del pecado en la Biblia no se asigna a Satanás y los demonios, sino a las propias acciones de las personas, ¿no? Dice en Santiago 1, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por los demonios. No dice eso. Cuando es llevado y seducido por su propia pasión, ¿no? Entonces no podemos culpar a los demonios para nuestros pecados, ¿no? Sin embargo, debemos tener cuidado para esta actividad, la actividad de los demonios en este mundo, ¿no? Dice en 1 Pedro 5, versículos 8 y 9, sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resístanlo firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Así que estos ataques de los demonios son reales y debemos tener cuidado, pero no debemos tener miedo. ¿Por qué? Porque dice Hebreos 2, 14, 15. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Así que no deberíamos tener miedo de Satanás ni los demonios. ¿Por qué? Porque Jesús nos libró de este miedo, ¿no? Él derrotó sus enemigos, ¿no? Bueno, Colosenses 2, versículo 15. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. De nuevo, Jesús ha triunfado sobre Satanás y los demonios. Sí, todavía andan en este mundo por un tiempo, pero Jesús ya ha triunfado sobre ellos. No deberíamos tener temor, ¿no? 1 Juan, capítulo 4, versículo 4, hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. No deberíamos tener miedo. ¿Cuál es nuestra mayor arma contra Satanás y los demonios? ¿Es agua bendita o un crucifijo o, como algunos dicen, ajo? No. Dice en Hechos 26, 17, te rescataré del pueblo judío y de los gentiles, a los cuales yo te envío, para que les abras sus ojos, a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios,
para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Hermanos, nuestra mayor arma contra Satanás y los demonios es el Evangelio, porque por el Evangelio salen de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios por medio del Evangelio, ¿no? Entonces es por eso que Satanás y los demonios harán todo lo posible para detener la difusión del Evangelio en este mundo. Hermanos, para terminar, cuando hablamos de los demonios y esta actividad en el mundo, hay dos extremos que debemos evitar, ¿no? Un extremo sería actuar como si no existiera o que no están obrando en este mundo. Eso es una tontería porque la Biblia enseña que son reales y que son nuestros enemigos. Pero el otro extremo es echarles la culpa de todo. Que cada pecado y cada cosa mala que sucede es por causa de Satanás y los demonios. Pero tampoco es así como habla la Biblia. Como leemos, la Biblia nos recuerda que tenemos victoria sobre los enemigos de Dios. Entonces no tenemos miedo. Los tomamos en serio. Reconocemos que existe actividad de los demonios en este mundo, pero no le tememos y no le atribuimos todo lo malo que sucede en este mundo, ¿no? Así que vemos la providencia de Dios en la salvación, pero también sobre todas las criaturas en este mundo, que incluye los ángeles y los demonios.